Entonces, es muy importante notar que las instancias positivas de SAT, de 3 SAT, se vuelven instancias positivas de Vertex cover y que las negativas se vuelven instancias negativas. Pero ¿dónde es que se vuelven las positivas y las negativas? Es en el tamaño del K. Entonces, el K es, entonces fíjense qué es K, dicen, como hay por K, si hay n variables, hay n parejitas de estas. Entonces, imagínense cómo hago para hacer un vertex cover de estas n parejas. Tengo que escoger al menos uno de cada una porque si no la arista correspondiente no quedaría cubierta. Entonces, la única forma de cubrir la arista que une a B1 con no B1, la arista que cubre a B2 con no B2, la arista que cubre a no B3 con B3 y así hasta Bn, es que haya uno de ellos en el vertex cover siempre. Entonces, por lo menos esto asegura que hay n nodos en el vertex cover, uno por cada una de esas parejas. Entonces ya llevo n nodos en el vertex cover. Ahora, ¿cómo hago para cubrir los triángulos? Para cubrir los triángulos sin importar las otras aristas, solamente para cubrir las aristas de los triángulos. Entonces, la única forma de cubrir tres aristas de este triángulo es que haya dos nodos, son los que están en rojo, en el vértex cover, porque con uno solo no es suficiente para cubrir las tres. Se necesitan mínimo dos, como vimos ahorita. Entonces, aquí necesito mínimo un nodo de cada uno de estos, lo cual da n nodos. Aquí necesito mínimo dos nodos de cada uno de estos, lo cual da dos por el número de cláusulas en nodos, ¿cierto? Y ahora, ¿eso es suficiente para cubrirlas todas? Es la pregunta. Entonces, como después faltan cubrir las aristas entre las parejitas de aquí y los triángulos de acá. ¿Cuándo hay una arista? Hay una arista entre cada una y su literal asociado. Entre cada una y su literal asociado. Entonces necesitamos para que ya todas estas estén cubiertas, ¿qué necesitamos para que estén cubiertas? Necesitamos, a ver, la idea es, ¿qué significa que una cláusula sea satisfactible? Significa que al menos uno de los tres literales es verdadero. Entonces, fíjense qué es lo que está pasando aquí, que como que la que no cubro con los rojos es el literal que es verdadero. Y no tengo necesidad de cubrirla con los rojos porque esta lista está cubierta por el verdadero de aquí arriba. Igual pasa con B2. O sea, estas dos están cubiertas por estos rojos. Pero esta lista entre B2 y B2, aquí, está cubierta por este rojo de arriba. ¿Sí? Lo bueno es que la que no está cubierta aquí abajo, la cubrimos con nosotros dos. Perdón, la que está cubierta por el literal, no la marcamos como vertex cover, sino las otras dos. Entonces necesitamos un vertex cover de tamaño n más 2 por c para que existe un vertex cover de tamaño n más 2 por c, sí y solo si la fórmula 3 SAT era una fórmula satisfactible. ¿Sí? Ahora, si la fórmula no era satisfactible, ¿qué le pasaba al grafo? Si la fórmula no era satisfactible, o sea, ¿cómo se llama? La fórmula en 3SAT no era satisfactible. Entonces, como en este caso, ¿qué le pasa al grafo? Pasa que si no es satisfactible, entonces quiere decir que hay al menos un triángulo. O sea, fíjense que los rojos y los azules significan como ¿qué voy a satisfacer? Entonces, que no puedo satisfacer, mejor dicho, que es falso. Entonces, fíjense que aquí quedó un triángulo en que los tres noditos quedaron en falso. ¿Por qué quedaron en falso? Porque la asignación de verdad, diciendo que B1 es falso, por eso este no B1 es rojo, que B2 es true, por eso este B2 es rojo, y que este B3 es falso, por eso este no B3 es rojo, que esa asignación de verdad no alcanzó que quedó al menos una cláusula que no es satisfactible por ellos. O sea que hay tres nodos que no son satisfechos por ninguna de esos valores de verdad. Y entonces esos tres nodos para poder cubrirlos, necesito al menos dos aristas, o sea, poner al menos, necesito poner al menos este cubrirlo y este cubrirlo.
¿cierto? Aquí estos dos ya están cubiertos, ta, ta. Pero necesito cubrir esta arista también. O sea, lo que dicen estas X es que esta arista no quedó cubierta por nadie. Esta arista no quedó cubierta por nadie. Y esta arista no quedó cubierta por nadie. O sea, cuando yo la cubra con otros dos, va a haber al menos una de estas tres que falta por cubrir. Por lo tanto, no existe un vertex cover de tamaño n más 2 por c si la fórmula original no era satisfactible. Eso es lo que querían decir esas dos gráficas. No sé quién me preguntó, Alejandro o quién me preguntó. O sea, esas dos gráficas tienen que ver con decir que las instancias positivas deben producir instancias positivas y las instancias negativas deben producir instancias negativas por medio de la reducción. Y eso es muy importante mostrar. Más o menos, ¿quién me preguntó? Alejandro, eso no me acuerdo quién me preguntó. No, no vi. Bien. Fui yo. Pero ahí quedó más o menos Sí, ya. bien.